La lluvia golpeaba con furia los tejados de tejas rojas en el pueblo de Valdemoro, un rincón olvidado en las afueras de Madrid donde las calles se estrechaban como venas secas y las casas parecían encorvadas por el peso de los años. Era octubre, el mes en que el viento traía olores a tierra húmeda y a algo más antiguo, algo que nadie podía nombrar pero que todos sentían en los huesos. Elena tenía 17 años y una curiosidad que la había metido en problemas más veces de las que podía contar. Vivía con su abuela en una casa al final de la calle del Olvido, una vivienda de piedra gris que crujía por las noches como si recordara cosas que prefería olvidar. Su abuela, doña Carmen, pasaba las tardes tejiendo junto al fuego y murmurando advertencias sobre lo que sale cuando se apaga la luz. Esa noche, Elena no estaba en casa. Había quedado con sus amigos en la vieja mansión abandonada de los Mendoza, al borde del bosque. La casa llevaba décadas vacía, desde que el último heredero se había ahorcado en el desván, o eso decían las leyendas. Nadie sabía si era verdad, pero el candado oxidado de la puerta principal siempre cedía con un empujón, como si la casa invitara a entrar. Junto a Elena estaban Marcos, su mejor amigo desde la infancia, un chico alto y callado con ojos que siempre parecían estar buscando algo perdido, Lucía, la más valiente del grupo, con el cabello teñido de rojo sangre y una risa que cortaba el silencio, y Pablo, el escéptico, el que siempre llevaba el móvil en la mano grabando todo por si acaso pasaba algo viral. Habían ido allí por un rumor. En el sótano había una caja de madera negra con incrustaciones de plata y dentro un juego de mesa que nadie había visto en más de 100 años. Decían que se llamaba el juego de la noche y que quien lo jugaba después de la medianoche no volvía a ser el mismo. Llegaron pasadas las 11. La puerta se dio con un gemido largo y el olor a moho y madera podrida los golpeó como una bofetada. Pablo encendió la linterna del móvil. «Esto huele a muerte», dijo Lucía, pero su voz tenía un matiz de excitación. Subieron la escalera principal que crujía bajo sus pasos. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado despegado, con patrones florales que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. En el salón principal encontraron muebles cubiertos con sábanas blancas manchadas de amarillo. Elena sintió un escalofrío, pero no dijo nada. El sótano estaba abajo, por una puerta estrecha bajo la escalera. Bajaron en fila india. El aire se volvía más frío y denso a cada peldaño. Al final había una habitación amplia, con estanterías vacías y una mesa redonda en el centro. Sobre la mesa, exactamente como decían los rumores, estaba la caja. Era de ébano pulido, con bisagras de plata oxidada y un símbolo grabado en la tapa. Un círculo dividido por una línea curva, como un ojo entrecerrado. No tenía cerradura, solo un cherre de latón que se abrió con un clic suave cuando Elena lo tocó. Dentro había un tablero de madera oscura con casillas pintadas en negro y rojo, formando un laberinto irregular que parecía cambiar ligeramente cada vez que lo miraban desde otro ángulo. Había 4 fichas talladas en hueso, una con forma de niño, otra de mujer, una tercera de hombre y la última, más pequeña y deformada, como una sombra con brazos demasiado largos. También había cartas, un mazo grueso de pergamino amarillento y un dado de 6 caras hecho de un material que parecía cristal negro. En la tapa interior de la caja estaba escrito con tinta roja en una caligrafía antigua. El juego de la noche comienza cuando la campana da las 12. Quien lo juega ofrece algo a cambio. Quien gana pierde todo. No se puede abandonar hasta que amanezca o hasta que uno muera. Marcos leyó las palabras en voz alta y soltó una risa nerviosa. ¡Qué dramático! Seguro que es una broma de alguien del pueblo. ¿Quieres probar?, preguntó Lucía cogiendo el dado. Venga, solo una partida rápida. Total, son las 12 menos cuarto. Elena dudó. Algo en su interior le decía que no tocara aquello, que la casa respiraba a su alrededor, observándolos. Pero la curiosidad ganó, como siempre. Vale, pero solo una ronda, dijo. Extendieron el tablero sobre la mesa.
Cada uno eligió una ficha. Elena tomó la de la mujer, Marcos la del niño, Lucía la del hombre y Pablo la sombra deformada, porque dijo que era la más creepy. El dado era frío al tacto, como si hubiera estado en un congelador. Lucía lo lanzó primero. Cayó un 6. El tablero pareció vibrar ligeramente. Una carta se deslizó sola del mazo y se colocó boca arriba. La noche te saluda. Elige quién empieza el sacrificio. ¿Sacrificio?, preguntó Pablo, riendo, pero su risa sonó forzada. Seguro que es una broma de alguien del pueblo. ¿Quieres probar?, preguntó Lucía, cogiendo el dado. Venga, solo una partida rápida. Total, son las 12 menos cuarto. Elena dudó. Algo en su interior le decía que no tocara aquello, que la casa respiraba a su alrededor, observándolos. Pero la curiosidad ganó, como siempre. Vale, pero solo una ronda, dijo. Extendieron el tablero sobre la mesa. Cada uno eligió una ficha. Elena tomó la de la mujer, Marcos la del niño, Lucía la del hombre y Pablo la sombra deformada, porque dijo que era la más creepy. El dado era frío al tacto, como si hubiera estado en un congelador. Lucía lo lanzó primero. Cayó un 6. El tablero pareció vibrar ligeramente. Una carta se deslizó sola del mazo y se colocó boca arriba. La noche te saluda. Elige quién empieza el sacrificio. ¿Sacrificio?, preguntó Pablo, riendo, pero su risa sonó forzada. Seguro que es una broma de alguien del pueblo. ¿Quieres probar?, preguntó Lucía, cogiendo el dado. Venga, solo una partida rápida. Total, son las 12 menos cuarto. Elena dudó. Algo en su interior le decía que no tocara aquello, que la casa respiraba a su alrededor, observándolos. Pero la curiosidad ganó, como siempre. Vale, pero solo una ronda, dijo. Extendieron el tablero sobre la mesa. Cada uno eligió una ficha. Elena tomó la de la mujer, Marcos la del niño, Lucía la del hombre y Pablo la sombra deformada, porque dijo que era la más creepy. El dado era frío al tacto, como si hubiera estado en un congelador. Lucía lo lanzó primero. Cayó un 6. El tablero pareció vibrar ligeramente. Una carta se deslizó sola del mazo y se colocó boca arriba. La noche te saluda. Elige quién empieza el sacrificio. ¿Sacrificio?, preguntó Pablo, riendo, pero su risa sonó forzada. Seguro que es una broma de alguien del pueblo. ¿Quieres probar?, preguntó Lucía, cogiendo el dado. Venga, solo una partida rápida. Total, son las 12 menos cuarto. Elena dudó. Algo en su interior le decía que no tocara aquello, que la casa respiraba a su alrededor, observándolos. Pero la curiosidad ganó, como siempre. Vale, pero solo una ronda, dijo. Extendieron el tablero sobre la mesa. Cada uno eligió una ficha. Elena tomó la de la mujer, Marcos la del niño, Lucía la del hombre y Pablo la sombra deformada, porque dijo que era la más creepy. El dado era frío al tacto, como si hubiera estado en un congelador. Lucía lo lanzó primero. Cayó un 6. El tablero pareció vibrar ligeramente. Una carta se deslizó sola del mazo y se colocó boca arriba. La noche te saluda. Elige quién empieza el sacrificio. ¿Sacrificio?, preguntó Pablo, riendo, pero su risa sonó forzada. Seguro que es una broma de alguien del pueblo. ¿Quieres probar?, preguntó Lucía, cogiendo el dado. Venga, solo una partida rápida. Total, son las 12 menos cuarto. Elena dudó. Algo en su interior le decía que no tocara aquello, que la casa respiraba a su alrededor, observándolos. Pero la curiosidad ganó, como siempre. Vale, pero solo una ronda, dijo. Extendieron el tablero sobre la mesa. Cada uno eligió una ficha. Elena tomó la de la mujer, Marcos la del niño, Lucía la del hombre y Pablo la sombra deformada, porque dijo que era la más creepy. El dado era frío al tacto, como si hubiera estado en un congelador. Lucía lo lanzó primero. Cayó un 6. El tablero pareció vibrar ligeramente. Una carta se deslizó sola del mazo y se colocó boca arriba. La noche te saluda. Elige quién empieza el sacrificio. ¿Sacrificio?, preguntó Pablo, riendo, pero su risa sonó forzada.
Seguro que es una broma de alguien del pueblo. ¿Quieres probar?, preguntó Lucía, cogiendo el dado. Venga, solo una partida rápida. Total, son las 12 menos cuarto. Elena dudó. Algo en su interior le decía que no tocara aquello, que la casa respiraba a su alrededor, observándolos. Pero la curiosidad ganó, como siempre. Vale, pero solo una ronda, dijo. Extendieron el tablero sobre la mesa. Cada uno eligió una ficha. Elena tomó la de la mujer, Marcos la del niño, Lucía la del hombre y Pablo la sombra deformada, porque dijo que era la más creepy. El dado era frío al tacto, como si hubiera estado en un congelador. Lucía lo lanzó primero. Cayó un 6. El tablero pareció vibrar ligeramente. Una carta se deslizó sola del mazo y se colocó boca arriba. El reloj del sótano seguía girando hacia atrás, las agujas devorando los minutos como si el tiempo se negara a avanzar. Elena sentía el pulso en las sienes, un tambor sordo que ahogaba todo lo demás. Lucía, o lo que quedaba de ella, estaba de pie en el centro de la habitación, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Sus ojos negros absorbían la poca luz que quedaba, como pozo sin fondo. 2 rondas más, repitió la voz, ahora más cerca, como si saliera del pecho de Lucía. Y la noche decidirá quién se queda. Marcos se lanzó hacia la puerta, golpeándola con el hombro una y otra vez. La madera no cedía, parecía hecha de carne endurecida. Pablo, con las manos temblorosas, recogió los pedazos de su móvil roto. La pantalla agrietada aún mostraba la grabación en curso, pero la imagen se distorsionaba, como si algo interfiriera desde dentro. «No hay señal», murmuró. «Ni batería. Se está descargando solo». Elena miró el tablero. Su ficha seguía en la casilla del pozo. Debajo del suelo, la niña, que era su versión infantil, seguía mirándola, sonriendo con dientes que crecían como espinas. Elena apartó la vista. No podía permitirse mirar demasiado tiempo. Lucía dio un paso adelante. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como una marioneta con hilos cortados a medias. «Elena», dijo con una voz que era mitad suya, mitad algo más antiguo. «Recuerda cuando tenías 8 años, cuando te escondiste en el armario de tu madre porque oíste pasos en el pasillo. ¿Te acuerdas de lo que viste cuando abriste la puerta?» Elena se estremeció. Lo recordaba. Había sido un sueño, o eso se había dicho a sí misma durante años. Una figura alta, sin rostro, que la observaba desde el umbral. Había gritado hasta que su madre llegó corriendo, pero ahora, con Lucía hablando de eso, el recuerdo se sentía real, tangible, como si hubiera estado esperando este momento. «No fue un sueño», dijo Lucía, y su boca se abrió más de lo normal. «Era yo. Siempre he estado esperando». Marcos dejó de golpear la puerta. «¿Qué coño estás diciendo?» La ficha de Lucía se movió sola otra vez. Retrocedió hasta una casilla con un dibujo de ojos abiertos en la oscuridad. Carta. «La verdad sale cuando mientes. Confiesa o muere». Lucía soltó una carcajada que resonó en las paredes como cristales rompiéndose. «Confieso», dijo. «Confieso que nunca fuimos amigos de verdad. Confieso que envidiaba tu vida, Elena. Confieso que la noche que tu abuela murió, yo estaba allí y no hice nada». Elena sintió que el suelo se inclinó. «¿Qué?» «Estaba borracha. Vi cómo se caía por las escaleras. Podía haberla ayudado. No lo hice. La dejé allí hasta que llegaste tú. Pensé que nadie se enteraría». Marcos retrocedió. «Lucía, eso no es gracioso». «No es una broma», dijo la voz dentro de Lucía. «La noche no acepta mentiras. Y tú, Marcos, tú también tienes secretos». Marcos palideció. «No». El dado rodó solo. Cayó un 5. La ficha de Marcos avanzó. Casilla. Un cuchillo clavado en una mano. Carta. El que hiere, sangra primero. Marcos se miró la mano izquierda. De repente un corte profundo apareció en la palma, como si una hoja invisible la hubiera atravesado. La sangre brotó, caliente y negra bajo la luz tenue. «¡Joder!», gritó, apretando la herida. Pablo intentó ayudarlo, pero Marcos lo apartó. «No me toques, esto es real». La voz volvió, ahora desde todas partes.
Uno ha confesado, uno ha sangrado, queda uno más. Pablo miró su ficha, la sombra deformada. No, yo no tengo nada que confesar. Pero el dado ya rodaba hacia él. Un 4. La ficha de Pablo avanzó. Casilla. Una boca abierta gritando. Carta. Grita, pero nadie te oirá. Pablo abrió la boca para protestar. No salió sonido. Intentó gritar, pero era como si el aire se hubiera solidificado en su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par. Las venas del cuello se hincharon. Cayó de rodillas, arañándose la garganta. Elena corrió hacia él. ¡Pablo! Lo sujetó por los hombros. Él la miró, suplicante, pero no podía emitir ni un susurro. Sus labios se movían. ¡Ayúdame! Lucía se acercó por detrás. Él siempre grababa todo, dijo. Siempre quería ser el centro. Ahora no tiene voz. Justo castigo. Elena se volvió hacia ella. ¡Para esto! ¡Para! Lucía sonrió. No soy yo quien manda, es el juego. El tablero vibró más fuerte. Las luces de las linternas parpadearon y se apagaron del todo. Quedaron en oscuridad absoluta. Entonces un susurro colectivo. Tan solo elige a ti misma. Elena sintió manos frías en los hombros. No eran de sus amigos, eran muchas, demasiadas. La arrastraron hacia abajo, hacia el suelo que se abrió como agua negra. Cayó. No fue una caída larga. Aterrizó en algo blando, húmedo. Olía a tierra y a hierro. Abrió los ojos. Estaba en el pozo, o en lo que el pozo representaba. Una caverna infinita bajo el sótano, iluminada por una luz azulada que no tenía origen. Las paredes eran de carne viva, latiendo lentamente. En el centro, la niña. Su versión de 8 años, pero ahora más alta, más delgada, con brazos que llegaban al suelo. «Hola, Elena», dijo la niña. «¿Has tardado?» Elena se levantó. «¿Quién eres?» «Soy tú, la parte que dejaste atrás, la que tenía miedo, la que vio cosas que no debía ver». Elena retrocedió. «No eres real». La niña sonrió. «Soy más real que tú ahora. Tú eres la que juega, yo soy la que gana». Arriba oyó gritos. Marcos y Pablo. Lucía riendo. «Ellos también bajarán», dijo la niña. «Pero primero, tú». Elena miró alrededor. No había salida, solo oscuridad y la niña. Entonces vio algo en el suelo. El dado de cristal negro. Lo cogió. Estaba helado pero latiendo, como un corazón. «¿Quieres terminar el juego?», preguntó la niña. Elena apretó el dado. «No, quiero romperlo». Lanzó el dado contra la pared de carne. Se rompió en 1000 pedazos. La luz azul se volvió roja. La caverna tembló. La niña gritó, un sonido que era 1000 gritos. «¡No!». El suelo se agrietó. Elena sintió que ascendía, como si el pozo la expulsara. Volvió al sótano, cayó sobre la mesa, rompiendo el tablero en 2. El tablero se deshizo en polvo negro, que se elevó como humo. Lucía cayó de rodillas. Sus ojos volvieron a ser normales. Parpadeó, confundida. ¿Qué ha pasado? Marcos dejó de sangrar. La herida se cerró sola, dejando solo una cicatriz blanca. Pablo tosió. Su voz volvió. «Joder, puedo hablar». La puerta del sótano se abrió con un crujido. El candado cayó al suelo, oxidado y roto. El reloj marcó las 6 de la mañana. Amanecía. Salieron tambaleándose al pasillo. La casa parecía diferente. Las paredes ya no respiraban. El papel pintado estaba quieto. Subieron las escaleras. Afuera, el sol salía, pálido y frío. Se miraron entre sí. Nadie dijo nada durante un largo rato. Lucía fue la primera en hablar. «Tenemos que quemar esto». Volvieron al sótano. El tablero ya no estaba, solo polvo y la caja vacía. La quemaron en el jardín trasero. El fuego ardió azul,
como si quemara algo vivo. Cuando las llamas se apagaron, solo quedaron cenizas. Elena miró a sus amigos. «Nunca más», dijo. Marcos asintió. «Nunca más». Pablo guardó silencio, mirando las cenizas. Lucía se tocó el cuello, donde aún sentía un leve dolor. «Nunca más». Pero esa noche, cuando Elena llegó a casa, encontró algo en su habitación. Sobre la mesita de noche, un dado de cristal negro, intacto. Y en la pared, escrito con tinta roja que aún goteaba: «El juego no termina cuando amanece, solo espera a la próxima noche». Elena cerró la puerta, apagó la luz, pero en la oscuridad oyó pasos, pasos que subían por la escalera, pasos que se detenían frente a su puerta, y una voz, baja, ronca: «¿Quién juega?». Si has llegado hasta aquí y has sentido el escalofrío de El Juego de la Noche, suscríbete ahora para no perderte más historias de terror que te mantendrán despierto hasta el amanecer. Suscríbete y activa la campanita para recibir la próxima pesadilla directamente en tu bandeja.